Los ríos Vítor y Camarones en el extremo norte del país dan vida a dos valles privilegiados por su clima y su paisaje. Sus aguas alimentan tierras generosas en productos agrícolas y exóticas frutas tropicales. Un lugar que encierra tradiciones y costumbres pintorescas, como la fiesta del membrillo en Colpa. Aquí se produce el más famoso vino de misa del país, el Pintatani. Pero estas costumbres guardan además el enigma de los vestigios de pueblos enanos construidos en piedra, hasta hoy absolutamente desconocidos por los chilenos. Aguas abajo, todavía se capturan camarones gigantes con técnicas ancestrales y junto al mar, en las entrañas de la tierra, restos de la cultura chinchorro, las momias más antiguas del mundo. Las quebradas del río Vítor, también conocido como Colpa, y el río Camarones corren casi en paralelo hasta la mitad de su trayecto hacia el mar. Desde allí comienzan a separarse hasta desembocar en el Océano Pacífico. El río Vítor o Colpa permitió el asentamiento de antiguas civilizaciones, dio abasto a los españoles y hoy riega pródigas tierras entre montañas que se empinan sobre los 4.000 metros. El Valle de Colpa es un angosto territorio generoso en productos subtropicales. Mangos, tunas, guayabas, frutas de los más diversos tipos y sabores. Algunas son desconocidas en el resto del país. Ni siquiera se sabe su nombre. En este caso, ¿cómo se llama esta fruta? Este es un pacay. En realidad es pequeño comparado con él porque las vainas son grandes, así parecido a la haba. Y es un algodón blanco que tiene dentro, bastante sabroso. Nosotros lo comemos mucho. ¿Y esta ya está madura? Esta está madura. La vamos a abrir para ver cómo se encuentra. ¿Ves? Entonces uno le saca esto. Sáquele todo completo, sáquelo. Ah, completo. Completo, y la pepa la bota, y el algodón blanco, y esto se come. Ya, vamos a ver. Ahí para el camarógrafo. ¿Quieres probarlo? No, es exquisito. Rico. Es rico. muy dulce. Sí, es bastante bueno. La semilla esta es rara, extraña, ¿eh? Parece un insecto. Claro, y eso ya sale listo, uno lo planta y le sale un árbol de pacay. Está como listo para... Ya tiene ahí un... Tiene las raíces, ya está... Raíz. Y es solo de estos climas. De estos climas de acá. Pacay muy famoso y conocido, y nosotros lo comíamos mucho cuando niños. Fortalecido por las lluvias de verano, el río Vítor o Colpa baja esta vez con un caudal que asombra en estos sitios.
Por eso, los escasos alumnos de la escuela de Guañacagua se acercan a mirar el torrente. Guañacagua significa quebrada seca. Exactamente lo contrario de lo que ocurre esta vez. El río así nunca lo han visto los niños. No, pues no, es un fenómeno que pasa solamente en este tiempo todavía, que es en el llamado invierno boliviano. Por lo tanto, la bajada del río es algo sorprendente para los niños. Vienen a ver el agua ahí, la cantidad de agua, cómo se desborda, lo que trae y todo eso. Todo un acontecimiento aquí en el pueblo, porque para ellos es importante el agua. A ver, cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Yancy. ¿Y tú nunca habías visto el río así tan grande? Tan grande no. Yo he visto medio más bajito. Un hilito de agua. Sí. Una gotita apenas antes había. La naturaleza quiere volver a su lugar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, por eso viene el río así tan grande. Sí. Son los niños de Guañacagua, un poblado prehispánico en el que la iglesia es su principal atractivo. El templo, que data del siglo XIX, fue reconstruido por la comunidad luego del terremoto del 2005. Luce muros de piedra canteada y un portal con emblemas de San Pedro, patrono del lugar. Separada de la iglesia destaca su torre campanario, considerada la más hermosa de todo el Norte Grande. Refleja con exactitud la influencia de la arquitectura arequipeña. Con justicia es monumento nacional desde el 2008. Bastan solo unos minutos de camino para llegar a otro pequeño poblado junto al río Vítor. Se trata de Chitita. El techo de la iglesia de barro y paja brava se sustenta en techumbres de caña carrizo y estera de totora. Los tijerales van amarrados a las vigas con cuero de llamo. Son verdaderas joyas de la arquitectura colonial. ¿Conforme a qué técnicas se han hecho esto? Bueno, esto básicamente presenta una particularidad porque es una iglesia que mezcla dos técnicas constructivas, que es la piedra, que toda la portada es de piedra, y los muros son de adobe, es albañilería en adobe. Básicamente la cubierta con el sistema tradicional, par y nudillo, las amarras son de cuero, de llamo. Acá se trata siempre de restaurar, ser lo más fidedignos que podamos con los materiales y las técnicas constructivas sobre todo. La fundación trabaja con gente de Perú, de hecho también hay un maestro ecuatoriano, pero lo que sí es primordial acá es trabajar con personas del lugar, porque finalmente de eso se tratan los programas, de capacitarlos a ellos, las personas que viven acá, porque son ellos los que van a mantener la tradición constructiva, claro, después va a poder ser una fuente laboral para ellos y también ellos pueden transmitirlo a sus hijos, a sus nietos. Pero los esfuerzos no terminan aquí. La meta es restaurar todos los templos del altiplano. En este minuto ahora nosotros nos trasladamos de acá de Chitita, nos fuimos a Esquiña, estamos restaurando, terminando el campanario, la torre campanario de Esquiña. Además tenemos otra cuadrilla que está trabajando en Belén. Posteriormente la cuadrilla de Belén se traslada a la torre campanario de Ticnámar. Nosotros después de Esquiña nos vamos a Tímar y posteriormente a Cobija. ¿Cuándo debiera ya terminar este plan de restauración? Bueno, en su totalidad el plan de restauración debería estar listo para mayo. Tal vez mayo, este año. Finales de mayo de este año, principios de junio. Eso, más o menos en esa fecha. ¿Cómo se ha podido financiar esto? Esto se financia con un aporte con el apoyo del gobierno regional de Arica y Parinacota y ejecutado por la Fundación Altiplano.
Chitita tiene una escuela a la que hoy asistía solo un alumno, Paulo Yantechambe, de quinto básico. El profesor Fernando Fernández se encarga de los ramos generales y Doris Moyo se ocupa de enseñar el idioma ancestral. La Pasi. Paxi. Guara guara. Guara guara. ¿Cómo se dice? La verdad de las cosas es que hay una preocupación de parte del gobierno, de parte de la Municipalidad de Camarón y el Departamento de Educación, de que estos niños conozcan su cultura, conozcan su lengua, y no solamente conocerla, sino que practicarla. Y después de practicarla, darla a conocer, que ellos se sientan orgullosos de ser aymara, con una identidad, con una participación activa en las fiestas patronales, en los carnavales, que eso le permite ir solidificando o fortaleciendo la cultura aymara. Aski, Suma Uru, Chilacanaka, Uyacanaka, Yatishirinaka. ¿Qué le dijiste a la gente del programa? Buenos días, señoras y señores, ancianos y ancianas, jóvenes y mujeres. Paulo Yante, junto con aprender la lengua de sus antepasados, intenta también sacar las primeras melodías a la zampoña. ¿Quién te enseña zampoña? El que me enseñó fue mi hermano, después mi hermano se olvidó de tocar y todavía no aprendía bien yo, pero después me enseñó mi primo, el Daniel. ¿Qué es lo bueno y lo malo de ser el único alumno? Lo bueno es que me coloca más atención y así el profe me enseña más y aprendo más. Lo malo es que cuando salgo al recreo no tengo con qué jugar, con qué hablar. El sonido de la zampoña se pierde pronto bajo el rumor del río Vítor en el pozón de Jajara. Normalmente tiene agua cristalina y fresca, ahora oscurecida por el barro. Es el sitio de origen de una antiquísima leyenda que hasta hoy se sigue repitiendo. En el pueblo de Chitita había una princesa y la princesa se enamoró de un lugareño de acá del lugar y venía, todas las tardes se venía para acá y venía y se bañaba en esta laguna. Pues. Entonces el rey, el papá, se enteró que esta princesa estaba enamorada de un lugareño, que esas cosas que ellos no aceptaban, y ella se seguía arrancando las tardes, se seguía arrancando y se bañaba todas las tardes, se bañaba acá junto a su familia, a sus amigos. Hasta que un día el rey se enojó mucho y la convirtió en castigo, la convirtió en sirena. En este momento trae mucha agua porque han habido lluvia en el altiplano, pero normalmente es una laguna quieta es una laguna que invita a meterse al agua. Claro, es una laguna totalmente transparente, limpia, no tiene palo, no tiene nada. Es ideal para bañarse, el turista viene mucho, yo traigo muchos turistas para acá. ¿Qué pasa con el que cae en la tentación de bañarse? Se baña nomás, con mucho cuidado. Ah, ¿no le pasa nada? No, yo en especial, nosotros los lugareños no los bañamos. Le mantenemos respeto a los lugares más o menos que son sagrados o que hay leyendas. Pero dice que algunas personas han visto la sirena. Un par de kilómetros más abajo, siguiendo el curso del río Vítor,
llegamos al pueblo de Cotpa. Con 200 habitantes, es el de mayor población en la comuna de Camarones. A la ladera del Cerro Norte llega un grupo de jóvenes a saludar a don Domingo Carnavalón. Hay que sacarlo del sillón en el que ha estado durante un año. Pero antes es necesaria una ceremonia de pagua para que la fiesta no tenga inconvenientes. Es una antigua tradición pagano-religiosa que busca agradar al patrono de la agricultura y representante del creador. Participan especialmente los jóvenes de la agrupación Raíces Colpeñas, que busca preservar estas antiguas costumbres de origen ancestral. En estas ocasiones se realiza también la fiesta de los enamorados o guerra del membrillo. Las damas que desean casarse de este modo eligen a su pareja, el de mayor resistencia a los membrillazos. Es un coqueteo más que nada de parte del hombre, de presumir su virilidad al resistir los golpes de la mujer. Por eso es que el hombre ofrece su rodilla, levanta su rodilla para que ella la golpee. La comparsa llega al único recinto hotelero del Valle de Cotpa. El anfitrión, David Concha, está obligado a servir vino pintatán y cotpeño a los visitantes. Ahora reemplazado por un vaso de refresco. La hostería fue levantada por la desaparecida Junta de Adelanto de Arica y ahora está en manos privadas. Ya estamos 6 años acá en la zona y en estos 6 años sí ha aumentado el flujo de pasajeros, principalmente pasajeros que vienen desde Europa, pero también nosotros estamos haciendo los esfuerzos para que la gente turista nacional también pueda llegar, visitar Cotpa y conocer los atractivos que tenemos acá cerca. La iglesia de Cotpa data de 1668. La historia cuenta que al interior de este templo los indígenas desollaron al gobernador español Diego Felipe Cañipa, quien estaba usurpando las tierras. Algunos historiadores en el Perú dicen que en Cotpa se da el primer grito de emancipación del Perú, que fue este grupo de comuneros que se rebelan contra el orden que se establecía. Entonces, en Cotpa también sucedieron hechos históricos tremendamente importantes y que seguramente tienen que seguir siendo estudiados. Un poblado tan antiguo como hermoso, destruido por los últimos terremotos, merece ser reconstruido conforme al estilo heredado de los ancestros. El obrero Jorge Oñate limpia las bases de piedra de cada vivienda para que queden a la vista. Curiosamente, este trabajador procede de Traiguén, región de la Araucanía, pero se especializó en estas labores. En el interior de la fundación hay una escuela taller, que ahí los va enseñando a trabajar en lo que es la tierra, el material que se usa acá.
Claro, porque esto es diferente al cemento, al estuco en el cemento. Claro, cambian las proporciones. Cambian los materiales, ¿no? Exacto. El rostro de Colpa se va recuperando bajo la atenta supervisión de la arquitecta española Lucía Otero. Al principio, sinceramente, también estaba un poco asustada porque no conocía la zona, me parecía una zona árida y no sabía si realmente luego una vez aquí llegaría como a metérseme dentro. Y fue llegar y fue fascinante. ¿Sí? Es impresionante los paisajes, en los valles, el contraste. Ay, es que no sé si va a quedar demasiado raro porque El hecho de participar en un proyecto que recupera parte de la historia, para mí es importante. El hecho de saber que estoy dentro de un proyecto que se basa en una ruta de la traída de la plata desde Bolivia hasta Arica, sí, desde Potosí hasta Arica, y todos esos templos que se generan alrededor de esa ruta, participar en eso a mí como, no sé, a mí me enorgullece, ¿sabes? Me gusta, me parece muy bonito. Manos extranjeras para recuperar lo nuestro. Y manos chilenas para preservar el vino más antiguo de Chile. Aquí a orillas del río Vítor, que pasa por Colpa, surgió en tiempos de la colonia una de las más famosas viñas entre los pueblos andinos. Se llama Santa Elena y es la que produce los famosísimos vinos Pintatani. Las escaleras y pasillos tapizados en piedra, como el camino del Inca, dan cuenta de la antigüedad de la viña. Sus parronales, que son un legado hispánico, mantienen viva la producción vitivinícola con uva país, una cepa que había desaparecido en España, el lugar de origen. Los lagares son también de piedra, las prensas de troncos y rocas, y buena parte del vino Pintatani se guarda en tinajas de greda o en barricas de encina que se destapan un año después de la vendimia. Esta viña, ¿qué relación tuvo, por ejemplo, con la plata de Potosí? Bueno, este era como el centro de abastecimiento para los arrieros que traían las cargas de plata. Descansaban para seguir el viaje. Muy dulce. Pero este es muy bueno, muy bueno. Y se sigue haciendo conforme a las técnicas más antiguas de la época de la colonia española. Sí, este es como el vino de misa que ocupaban los curas. La casa junto al río Vítor es un verdadero museo. Conserva cerámicas antiguas, cántaros y máscaras de cobre forjado con motivos andinos. Muebles que nos transportan también al pasado. El Pintatani es hoy símbolo de identidad del valle y como tal es un atractivo para el turista, tanto como los antiquísimos petroglifos de Ofragia, que se encuentran a solo 4 kilómetros al poniente de Colpa. Estamos en el extremo norte de Chile, recorriendo la quebrada del río Vítor, una ruta que siguieron los conquistadores españoles dejando a su paso vides generosas, un valle de frutas tropicales e historias misteriosas de vestigios de culturas ancestrales.
solo unos kilómetros de Codpa nos encontramos con un campo increíble de figuras talladas en piedra. Son los petroglifos de Ofragia. Más de 1000 paneles de petroglifos. Bueno, eso, los petroglifos no tienen traducción, uno los puede interpretar como darle una interpretación, pero generalmente las personas que vivieron acá quisieron dejar ellos en evidencia su paso por estos lugares o su hábitat en estos lugares. De hecho se ve las personas cazando, se ven tipo de, como dice, culera, o pueden ser caminos, senderos, y mucho se ve la figura de las llamas, o los llamos, ya que ellos lo utilizaron, fue un medio de transporte importante para ellos, para trasladarse a otros lugares con sus productos. A pesar que ellos lo utilizaban para transporte, pero también lo utilizaban por la lana, por la leche, y la carne, que también fue un medio importante para ellos. Pero este lugar está lleno de misterios, de los cuales los antiguos pobladores, como José Mamán, han escuchado por generaciones. Una es la historia de los gentilares, o pueblos enanos, construidos en piedra sobre las más altas cumbres nortinas aledañas al río Vítor. Son chiquitos, según la historia eran chiquitos, ellos no eran grandes, eran niños chicos, o bien dicho, personas chicas. Y a base de ellos eran productores de ¿cuánto se llama?, de comida, puro sembrío. Ellos pues se lo hacían a puro producir. Después llegó la cuestión del, según la historia, vienen los aymaras. Ahí vinieron ya los aymaras, después ya de los aymaras venimos los españoles. El profesor Fernando Fernández Olivares lleva 30 años de trabajo en esta zona y durante ese tiempo se ha preocupado especialmente de averiguar cuál es el origen de estos llamados gentilares. Hablan del año de la oscuridad. Y eso para nosotros vendría siendo ¿cuántos siglos? Eso antes de Cristo. Ellos dicen que bajaban en las noches a trabajar al valle. Y cuando ya el sol comenzaba a aparecer en el amanecer, ellos se refugiaban porque, según cuentan, de que ellos tenían una piel muy delicada. Entonces, el sol, ¿cierto?, le hacía mucho daño. Mucho daño. Claro. Vamos a ir a conocer, profesores, los otros caseríos que se conservan de mejor forma, a pesar de que eso significa caminar muchas horas por los cerros, pero haremos el intento. En lo alto de la quebrada está el poblado prehispánico de Molle Grande. Primero es necesario bajar a una profunda quebrada de al menos 2000 metros de profundidad hasta llegar al lecho de un río seco. Y luego trepar lentamente, paso a paso, en un fatigante esfuerzo entre rocas y huellas diminutas para remontar las laderas. De tanto en tanto en el trayecto encontramos cavernas que nos hablan de verdaderas atalayas dispuestas para la vigilancia y defensa. Algunas, por su altura y amplitud, quizás hasta permitían proteger ganado, con pequeños muros y un dintel que termina en arco de piedra, sin muestras de argamasa o pegamento alguno. Seguimos montaña arriba.
tenemos que llegar a la cima. A la distancia parecemos hormigas intentando alcanzar nuestro objetivo, el Gentilar de Molle Grande. Yuspayarpa, Pachamama. Ya. Yuspayarpa, muchas gracias, Madre Tierra. Generalmente uno cuando entra a estos lugares, ya sea cementerio, ruina, uno siempre se debe ser respetuoso, porque acá a lo mejor vivió mucha gente y mucha sangre se derramó también, muchos murieron y está el alma, como decir, de ellos está acá. Entonces no pedirles permiso para mover, para tocar una piedra, para estar sentado en un lugar, a lo mejor nosotros estamos sentados donde murió el dueño de esta casa. Se supone que acá se reunían, ya están las casas para atrás, y esta era como la plaza del pueblo. ¿Un centro ceremonial, algo así? Un centro ceremonial, un centro de reunión, donde el jefe se comunicaba con ellos, porque ellos también tenían alguien que los gobernaba, un líder, alguien que los guiaba. Y después ya propiamente tal venían ya las si echamos una mirada hacia allá, vamos a encontrar que las primeras casas son de piedras grandes y las que están más atrás ya serían de piedras más pequeñas. Estrechos callejones conducen hacia las viviendas que apenas superan el metro de altura. Solo faltan los techos, desaparecidos por el paso de los siglos. En el centro, restos de fogones todavía con utensilios de piedra para moler granos, como el maíz. Que tienen de piedra, donde supuestamente era donde cocinaban, porque ellos generalmente vivían acá, cocinaban, y generalmente las puertas estaban apuntando, otros dicen hacia el sol, otros dicen hacia el este, y todo en el centro tenían, todas las casitas tenían su piedra de moler. De moler, supone que como este que está acá, que ya está el mortero. El mortero. Hay un mortero, ¿eh? Claro, y está quebrada. ¿Y se han encontrado vestigios así de osamentas que indiquen que eran realmente personas pequeñas? En estos lugares no, quizás hay, pero yo no, como le digo yo, de que ya... ¿Pero usted ha visto en alguna parte, por ejemplo, sepulturas? Sí, pues, sí, encontré en el lugar abajo, en el pueblo hacia abajo, una vez jugando en un cerro me resbalé y se abrió una puerta, como una tapa en forma de triángulo. Entonces yo la empecé a escarbar, la escarbé, saqué esa tapa y dentro había una tumba completa, y dentro había una familia completa. La osamenta no sería nada más así. Estaba la mamá, el papá y 2 guaguitas. Y la tapé para después volver y cerámica, tenían cacharritos así chiquititos. Tenían ropa, tenían el maíz así nomás, también chiquitito. ¿Y todas las osamentas eran pequeñas? Todas así pequeñas, pues las guaguitas eran así nomás, pues, los más grandes, los viejos eran yo creo que así. Y las tapé para después volver a ver con más tranquilidad, porque estaba solo y me dio un poco de miedo, estaba macabro también. Y de hecho no la pude encontrar nunca más. Se estima que estos pueblos, levantados en la cúspide de las montañas, quedaron deshabitados hace a lo menos 1000 años. Visto desde el extremo sur de la quebrada, el Gentilar presenta su posición inexpugnable. Levantado sobre altísimas paredes de piedra que hacen casi imposible un ataque por sorpresa. Y a mitad del desfiladero, otra vez sitios de observación y vigilancia. Pero estos restos son una minúscula muestra de las llamadas aldeas gentilares, levantadas en las altas montañas, siempre con vista al río Vítor. ¿Y qué se sabe por qué desaparecieron esos pueblos? Del clima, fue muy riguroso, ¿cierto? Y lo otro porque eran perseguidos
porque gentil viene del no creyente, y como ellos no creían en nada, entonces eran perseguidos. Cuando ellos tenían algún difunto, ellos los enterraban para que no lo sacaran. ¿Y los enterraban en la misma vivienda? Claro, lo enterraban cerca de las viviendas en un hoyo, semisentado. ¿Por qué desaparecieron? Porque los aymaras mataron a todos los pequeños. Ya, después ellos para reinar. Para reinar ¿cuánto se llama? Los aymaras, que es el Inca. ¿Ya? Después de los incas llegaron los españoles. Mataron a los aymaras, que van quedando, pero ya son pocos. Pese a su importancia, sin embargo, de esta riqueza arqueológica se sabe realmente muy poco. ¿Qué hay de verdad y de leyenda, de mito en estos sitios de los gentilares? Solamente lo que podemos documentar a través de la literatura y la historia que han escrito los mismos vecinos habitantes de los pueblos de precordillera. La tradición oral que sustenta Pero lo que sí es verdadero es que están las habitaciones... Está la materialidad y la estructura, exactamente. Claro, y que corresponden a personas pequeñas. Pequeñas de baja estatura. Porque de lo contrario tendrían que estar siempre agachados dentro de sus habitaciones. Exactamente. Son los llamados gentiles o abuelos andinos. Puede haber mucho de verdad de pueblos enanos y puede también haber mucho de leyenda. Exactamente. Hasta donde uno puede determinar desde la formación científica es que debemos tener respaldo para poder evidenciar una tipificación morfológica de algún habitante. ¿Se ha estudiado poco esto? Muy poco. En este punto bastaría saltar de una cumbre a otra para llegar al río Camarones, que corre paralelo, y al valle del mismo nombre. Aguas pródigas en estos crustáceos que lo hacen famoso. Tierras fértiles que acogen hoy al hombre, al igual que hace miles de años. Permitieron aquí el asentamiento de la cultura chinchorro. Nos dirigimos al río Camarones. El valle del mismo nombre es realmente enorme, mucho más abierto y por su intensa actividad agrícola es el más importante de la comuna de Camarones. En el extremo poniente se ubica el pueblo de Camarones, uno de los más jóvenes de Chile. Fue levantado por la desaparecida Caja de Colonización Agraria en la segunda mitad del siglo pasado. Tiene apenas 60 años. Se pretendía aprovechar sus condiciones naturales para la crianza de ganado ovino y bovino, y también para la industria lechera. A 5 minutos del pueblo de Camarones, acusando un negligente abandono y deterioro, solo algunos muros en pie recuerdan al llamado Cuartel Viejo, un ícono de resistencia peruano-boliviana durante la campaña de La Pampa en la Guerra del Pacífico. Las fuerzas chilenas seguían avanzando y se apuestan al frente. ¿Ya? Si al frente tenemos nosotros un cerro donde hay un sitio arqueológico que se llama el Pucara de Camarones, donde ahí ellos se apostaron y de ahí avanzan hacia acá y de aquí retroceden los peruanos y los bolivianos. Está totalmente abandonado, ya prácticamente nadie lo limpia, nadie viene a ver, usted ve que las paredes se están cayendo. Cuidamos poco nuestra reliquia histórica. Así es. Y a mí me parece que esto es bastante importante para Camarones,
porque llegar hasta aquí la Confederación Peruana Boliviana y de aquí retrocederse, yo pienso que aquí comienza la victoria de nuestro país, de Chile. Frente al cuartel viejo, en el río, somos testigos de una singular actividad, la captura del camarón gigante. Hoy todavía se utiliza esta herramienta para realizar la tarea, una especie de embudo que se arma con cañas amarradas con totora. Le llaman cestón. Podríamos decir que el río Camarones realmente le hace honor a su nombre, porque ahora, con las crecidas que se originaron por las lluvias del altiplano, está arrastrando pero enormes cantidades de crustáceos. Y eso lo está aprovechando, por ejemplo, Roberto Carizaya, que tiene acá su camaronera. Sí. A ver, le vamos a ayudar a este hombre porque parece que le ha ido muy bien, ¿eh? Le vamos a ayudar. Miren qué lindos camarones, ¿eh? Muy lindos camarones. Eso, mire. Lindos camarones, enormes. Al agua. O sea, a ver, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, así es. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, se ha sacado lo que me da Dios nuevo, porque eso viene, las crecía y nosotros recogimos. ¿Cuántos kilos logra sacar cada día? 15, 20 kilos en el día. Ah, es bastante. Sí, cuando hay necesidad, sí. ¿Y dónde lo vende eso? Porque me imagino que acá en el pueblo Camarones no se lo compran. No, lo llevo a Arica, en restaurantes, en el muelle. Ahí me compran los camarones. ¿Y esta es una tarea de todos los días? De todos los días, cuando están las crecidas, sí. Yeah. O si no, los buceo, cuando ya se aclara el agua, se bucea el camarón. Pero el río Camarones nos reserva otro tesoro patrimonial, muy cerca de su impresionante desembocadura, una joya cuyo origen se remonta a 7000 años. Son las momias del Chinchorro. Son anteriores en 2 milenios a las momias de Egipto, incluyendo a Tutankamón. Nos reciben cóndores, águilas y algunas aves marinas. A lo lejos, algunos vestigios de los enclaves que albergaron a la población cerca del mar y del valle, en el delta del río Camarones. Estamos en el corazón del territorio que abrigó a la cultura chinchorro. Un monumento levantado muy cerca de la caleta de Camarones hace honor a la importancia de las momias de la cultura chinchorro. Pero no se hace honor al tesoro de relevancia mundial que son estas, las primeras obras de arte mortuorio de nuestra América. A 1000 metros de este monumento y frente al mar hay sitios arqueológicos todavía en estudio. Estas excavaciones en antiguos conchales muestran con claridad las diferentes épocas en que sobrevivió aquí el hombre primitivo. Etapas de ocupación, aproximadamente el cálculo que se hace con unos clavos que están ubicados acá atrás, que es que cada 15 centímetros tenemos un periodo aproximado de 500 años de ocupación humana en este mismo sitio y que tiene eventual correlato con el resto del sitio más arriba. Y esto da cuenta de diferentes fases de ocupación con uso intensivo de productos del mar, que era la dieta básica de la cultura chinchorro. Y también los tiempos de vacancia,
cuando hay un periodo de fogón más oscuro. Ahí, o sea, de escasez, por ejemplo, de productos, en este caso la parte negra. Exactamente. Ahí usaban más el fuego. Claro, y eso involucra que teóricamente aquí hubo un proceso de migración desde la orilla de la costa hacia el interior de los valles, adquiriendo nuevas costumbres de dietas alimenticias, trayendo, por ejemplo, tendones de guanaco, plumas de aves, que no estaban originalmente en las fases más tempranas de ocupación. En estos lugares surgieron las momias, descubiertas en 1919 por el investigador alemán Max Hulle, y que se conservan en el Museo de Azapa, al amparo de la Universidad de Tarapacá. El recinto reúne 80.000 piezas, de las cuales se exhibe solo el 1%. Las momias, que datan de 7.000 años, son fruto de una tradición funeraria. Los indígenas retiraban musculatura y órganos y fortalecían la piel con arcilla. La mayor parte de esta riqueza cultural, descubierta hace un siglo, se encuentra sepultada en las laderas arenosas frente al mar en Caleta Camarones, pero no está debidamente protegida. Vean ustedes, algunas momias están completamente expuestas a la acción de curiosos y vándalos, y también a los daños que puede provocar a veces la naturaleza, en este caso con los derrumbes. Muy cerca del caserío de los pescadores artesanales, por ejemplo, hay un sitio señalizado por su importancia. Un letrero anuncia que es un área patrimonial protegida por la ley 17.288. A mayor abundancia, otro cartel indica que esto es Reserva Arqueológica Protegida por ley. Pero, ¿qué protegen realmente estos letreros? La ley de monumentos nacionales que se invoca en el letrero que está ahí está absolutamente sobrepasada en el tiempo y en el espacio. Necesitamos fortalecer las leyes de protección patrimonial desde hace larga data. Lo que se protege solamente por el solo imperio de la ley, lo que está en superficie, pero el subsuelo sigue siendo privado, por tanto el manejo y la puesta en valor se hace mucho más compleja. Además, a solo un par de kilómetros al oriente se abrió un camino que pasa precisamente por donde hay mayor acopio de restos funerarios. Pese a todo, se prepara la presentación de las momias de este sitio a la UNESCO para que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. Parte todo porque el sitio más importante donde se encontró la momia más antigua, que está fechada y dateada, ese lugar es de un privado. Primero estamos haciendo las gestiones para que ese privado entre en el sistema de donación y pueda ceder el terreno, porque lo primero hay que decretar el tema cultura Chinchorro como Patrimonio de la Humanidad, y para eso esos lugares tienen que ser de todos los chilenos. Un patrimonio que yace a orillas del río Camarones. Nuestro viaje nos ha llevado hoy por los ríos Vítor y Camarones. Ha sido un viaje por nuestra historia, partiendo hace miles de años. Paso a paso, siguiendo sus aguas, conocimos los vestigios de ciudadelas para hombres pequeños, también conocidos como los abuelos ancestrales. Visitamos los lagares construidos a su paso por los conquistadores españoles y le pusimos rostro a campesinos, profesores, hombres y mujeres de nuestra tierra que, al igual que sus antepasados, decidieron asentarse aquí a orillas del río.